Viajamos al pasado para conocer la relación entre Mark y Gemma. Lumon está en todas partes. Conocemos el piso de pruebas donde Gemma está sometida a estudios. Analogía desde el inicio hasta el final con esta frase: "Where did you go?", algo que conectaremos más tarde, pero primero vemos a Gemma. Antes que nada, de los mejores capítulos que hemos visto de la serie, aun cuando rompe toda la estética que engloba a Severance, fue el debut de la directora de fotografía de toda la serie, Jessica Lee Gagné, que hizo un magistral trabajo con flashbacks hermosamente sincronizados para conocer el trasfondo de toda la historia de amor que surgió entre Mark y Gemma antes de todo esto. Si alguien quiere aprender a hacer transiciones perfectas, este capítulo es de carácter obligatorio. Para la directora fue un verdadero desafío explicar una historia de 5 años en alrededor de 15 minutos, como lo expresó en la escena post-créditos, pero vaya forma de manejarlo. Chikai Bardo es un término del budismo tibetano, específicamente del Bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. El Chikai Bardo es el primer estado intermedio después de la muerte, en el cual la conciencia del fallecido experimenta la luz clara primordial. Se describe como un momento crucial porque si el individuo es capaz de reconocer esta luz y fusionarse con ella, puede alcanzar la liberación inmediata. En pocas palabras, el Chikai Bardo es el estado intermedio entre la vida y la muerte en el budismo tibetano. En este capítulo que descubrimos la función del pasillo de exportaciones y hacia dónde nos dirige, que es un pasillo de pruebas. Ahora bien, ¿por qué Chikai Bardo? Bueno, la vida de Gemma antes de ser capturada por Lumon era una vida con sus altos y bajos, pero con mucha felicidad junto al lado de su esposo Mark. Y es cuando vemos esa dualidad de ambas vidas, de esa vida que tuvo anteriormente, siendo una vida vivida, con mucha felicidad, con momentos muy bonitos, y ahora siendo capturada por Lumon y viviendo esa cierta forma de muerte, porque actualmente Gemma, para los conocidos, no está viva. Incluso siendo este episodio el único que cambia en toda la serie, ya que los colores azul, verde y rojo aún son predominantes, pero muchísimo más sutiles. Vemos cómo se enamoran o cómo empieza el enamoramiento entre Mark y Gemma en una campaña de donación de sangre en la universidad en la que enseñaban ambos, siendo los libros el principal factor de acercamiento y los que serán muy predominantes a lo largo del episodio, al igual que las plantas. E igualmente vemos que Lumon está presente en todas partes, ya que el logo de la compañía está en la máquina de extracción de sangre. Enfocándonos en la mirada de Gemma, pasamos a su actualidad, donde le siguen sacando sangre Lumon, que a diferencia, Mark está totalmente inconsciente, como lo dejamos en el episodio anterior, que si no has visto mi análisis, puedes verlo justo acá. Gemma es puesta a prueba con este aparato que mide la frecuencia de ella al hablar, como si se tratase de un detector de mentiras, aunque tiene bastante parecido al E-metro que se usa en la cienciología para auditar la mente. En general, el culto a Kier y la cienciología tienen bastante parecido en la realidad, ya que en la segunda también se considera que el cuerpo tiene dos formas de mente, una con traumas y otra más analítica. La enfermera le dice a Gemma que pasará por 6/4 el día de hoy. Ella, al ver el primer atuendo, ya sabe que no le va a gustar hacia dónde va. Va a Wellington. Es acá cuando vemos de qué va este piso de experimentos. Tiene varios cuartos con los nombres de los pueblos o ciudades que los refinadores, nuestros refinadores de macrodatos, han tenido que trabajar durante todo este tiempo. Ella entra a Wellington y vemos que la puerta tiene añadido el proceso de separación y pasa por ella, y es cuando vemos a este dentista que apareció en el episodio pasado pero sin revelar su identidad, igualmente silbando la misma canción, así que nos quedamos en ese momento y vemos que es justo ahora cuando continúa esa acción. Aunque Gemma está muy asustada y pide un tiempo, él no se lo concede y vemos que al sentarse en esta silla ella tiene muchísimo miedo. ¿De qué puede tratar esto? Tengo una teoría, ya que puede ser que en Lumon estén haciendo una serie de experimentos para fortalecer el chip, para perfeccionarlo en la medida de los 4 temperamentos de Kier, que son la aflicción, el miedo, la alegría y la malicia, siendo por lo menos predominante el miedo justo acá en Wellington y cómo puede ir modificándose entre la malicia en Allentown. Igualmente vemos que uno de esos cuartos tiene el nombre de Pearl Harbor y anteriormente no lo tenía porque Gemma hizo hincapié en ello. Por cierto, Allentown es la ciudad natal de la esposa del director y productor de esta serie, Ben Stiller.
Vemos que este dentista que está en el cuarto de Wellington esperando a Gemma es el Dr. Mauer y va a ser guía principal en cada uno de estos mundos que va a visitar Gemma para poder hacer esas evaluaciones. Ahora, creo que Lumon está haciendo todo esto para poder perfeccionar el chip con la finalidad de hacerlo de carácter masivo y poder evitar tanto miedos como dolor como el duelo. Vemos como en el exterior discuten Devon y Regabie acerca del estado de Mark. Devon se le ocurre esta brillante idea de llamar a la señorita Cobell, pero Regabie, sabiendo esto, decide retirarse porque está bastante cierto que Cobell es un soldado, es básicamente una persona de suma lealtad a Lumon. Creo que la serie está guardando un arco de redención bastante importante con Harmony, pero Regabie no está dispuesta a esperar que esto pase. Vemos una transición excelente con el Mark, que está inconsciente mediante su mueble a lo que fue la primera cita de entre Mark y Gemma. Esta habitación de Gemma está completamente plagada de libros, es algo súper predominante y las transiciones son bellísimas entre timelapses y desvanecimientos que puntualizan el paso del tiempo, siendo esta casa que ambos tenían una casa completamente viva con libros, con plantas y con luz abundante que entraba por todas partes, en contraste a la situación actual de Mark, donde vive con los muebles justos y necesarios y la única muestra de vida son los dos peces beta, que básicamente son una gran simbología para la serie porque uno es azul y el otro es rojo, destacando el mundo de los Ictus o Inis y el mundo de los Autis o Etsus. Vemos cómo están compartiendo los cuatro, Devon con su esposo y Mark con Gemma, y incluso vemos cómo eran súper amenos, súper cercanos y cómo esto cambió todo a partir del accidente de Gemma. Vemos a Gemma que con esta mirada le hace saber a Devon que está embarazada. Pero con esa luz cálida en los ojos de Gemma pasamos a una luz mucho más fría y deprimente cuando Gemma pierde al bebé. En este punto vemos que Mark, las gotas de agua van en retroceso y hacemos una transición muy potente hacia Mark dentro del Lumon con la señorita Casey. Creo que es una forma de decirnos que Mark está teniendo este debate tan fuerte de dos personas iguales, pero para sus conciencias completamente diferentes dentro de su cabeza, en esta inconsciencia que está teniendo en el momento. Y vemos una de las mejores transiciones, que fue el desafío más fuerte para Jessica Lee Gagné, la directora, porque hizo esa transición entre los cables bajando hasta un piso que está por debajo del piso de los cercenados, donde vemos a los vigilantes, una cierta forma de nuestro equipo de macrodatos, pero mucho más longevos, mucho más antiguos, sobre todo la persona que personifica, valga la redundancia, a Mark. Estas personas lo que hacen es refinar las emociones de nuestro equipo de macrodatos cuando ellos están refinando los números, es decir, esa cierta forma de emociones que sienten, pues ellos la vuelven a refinar. Dato importante es que la directora realizó esa toma, esa transición de manera 100% orgánica, es decir, fue hecha en estudio y no fue realizada en computadoras o por CGI. Vemos a Mark y a Gemma en este punto asistiendo a una clínica de fertilidad y vemos por primera vez al Dr. Mauer cuando ve a Gemma. ¿Por qué pensamos que Lumon ya estaba tramando todo esto? Porque en la forma que tiene que llenar Gemma vemos el logo de Lumon y vemos este nombre que es Botseman, que es el nombre de la clínica, lo cual es bastante contradictorio porque Botseman en alemán significa hombre del saco, esta cierta forma de duende que va por las calles con un saco raptando bebés. Paradójicamente fue lo que pasó con Gemma, la secuestró Lumon. Transicionando a la pareja vemos que Mark ayuda a Gemma con este tratamiento de la fertilidad y ella le dice que le escribirá una nota de agradecimiento, a lo cual esto va a ser muy importante en el futuro porque Mark le comenta que ella detesta escribir esas notas de agradecimiento y es algo que veremos en Allentown, en esta forma de experimento en Allentown, donde ella tiene que escribir por una Navidad eterna notas de agradecimiento, lo cual vemos que eso no ha cambiado, las detesta. Vemos a una Gemma sumamente triste porque el tratamiento no funcionó e igualmente vemos también después que la clínica de fertilidad le ha enviado unas
cartas como una cierta forma de tratamientos psicológicos para poder solventar el que no haya funcionado este tratamiento. Vemos esta carta que había robado en su momento Dylan de Óptica y Diseño, que Gemma ve como la muerte del ego, como una persona combatiéndose a sí misma, pero Mark ve algo completamente diferente, ve a dos personas diferentes peleando. Es cuando podemos conectar cómo Lumon estaba estudiando a Gemma desde antes, porque a medida de esta prueba psicológica, pues está estudiando a su objeto de interés. Paralelismo a esta figura en la oficina del actual Milchick, donde alguien puede ver a un conejo y otra persona puede ver a un pato. Incluso en esta discusión vemos cómo la relación se ha ido deteriorando y ese deterioro se ve incluso en la casa, con muy poca luz entrando, una iluminación mucho más tenue y con las plantas muriendo. Pasamos al cuarto de Allentown, donde está el Dr. Mauer siendo la forma de esposo de Gemma, que ella está escribiendo notas de agradecimiento constantemente, y vemos estos implementos de color verde creados por el equipo de óptica y diseño, porque ahora entendemos la función del equipo de óptica y diseño. Es diseñar, bien valga la redundancia, las cosas que se van a necesitar para los distintos escenarios que Gemma va a afrontar. Luego de esto vemos también cómo el Dr. Mauer le dice te amo a Gemma y esta no le responde, así como fue que Gemma le dijo a su esposo Mark en el exterior que lo amaba y este a la primera no le contestó. I love you. I love you. Sin embargo, el Dr. Mauer se encuentra con Gemma en su habitación justo después de este episodio de cercenamiento, que por cierto, Mauer significa muro en alemán y es básicamente la representación de esto hacia Gemma, porque para ella él es un muro, es simplemente una pared, es parte de su jaula. Y le miente a Gemma cuando ésta le comunica que quiere irse, quiere ver a su esposo, le dice que Mark rehizo su vida y ahora tiene un niño. Esta lo ataca y escapa hacia el piso de cercenados. En esta transición, pues obviamente hay otro proceso de separación y vuelve la señorita Casey. Súper confundida, trata de pasar el pasillo, pero es abordada por Milchick al final, el cual, la verdad, lamentablemente yo esperaría que hubiese actuado de la mejor manera, pero no fue así y volvió a decirle a la señorita Casey que volviese al ascensor porque hubo un error. Es bastante complicado el ver cómo Gemma está completamente descorazonada y el ver también que en parte ella es su propio enemigo, no es solo Lumon. A Mark le dolerá toda la vida el no haber detenido a su esposa o en otro caso haberla acompañado esa noche, ya que en el accidente de Gemma, justo después, los policías abordan la puerta de Mark y él simplemente no quiere hacer frente a esa realidad ocultándose en las sombras. Es bastante doloroso, incluso después vemos que Mark vuelve a tener una conciencia, vuelve a despertar y vemos a un Mark como aceptando la realidad que tiene y en alguna parte creo yo un poco más tranquilo porque el último recuerdo que obtuvo de su esposa es esa sonrisa al final del capítulo. Conectando también con la frase que le devuelve Devon como la vimos al principio. Mark, where did you go? Where'd you go? Porque son personas que están actualmente perdidas en tinieblas, en la oscuridad. Y bueno, este episodio también nos ha hecho pensar qué pasará con la relación entre Ellie y Mark y si es suficientemente valiosa en comparación con la de Gemma y Mark Scout. Si tienes alguna teoría, si tienes algún comentario, pues déjalo saber abajo y si te gustó, likea, suscríbete al canal y no te pierdas ninguno de estos nuevos análisis que vamos a tener, el último, porque recuerda, ya la semana siguiente solamente queda el último capítulo que va a durar muchísimo menos. Así que nos vemos, chao chao.